Confiaron en él con su vida. Confiaron en él porque no era solo un médico. Era familia. Era el mejor amigo del esposo, el hombre que estuvo a su lado en la escuela, en los trabajos, en los cumpleaños, incluso el día en que él le propuso matrimonio. Así que cuando dijo que una cesárea era la forma más segura, no lo cuestionaron. Cuando la condujo al quirófano, creyeron que estaba en las manos más seguras posibles. Pero después de que nacieron los gemelos, algo empezó a llevarse su vida hacia atrás, un olor, un dolor, una fiebre, síntomas que fueron descartados como parte normal de la recuperación de una cesárea. Pero ella sabía que algo no estaba bien. Su padre también lo sabía. Y cuando en otro hospital le hicieron un escaneo del abdomen, la verdad les quedó frente a los ojos. Un hallazgo tan impactante que más tarde los investigadores se harían una pregunta que nadie habría imaginado. ¿Fue un error? ¿O algo mucho más oscuro, Rachel? Elizabeth Donovan creció en una modesta casa de ladrillo en las afueras de Richmond, Virginia, en ese tipo de vecindario donde la gente dejaba las puertas sin llave y los niños jugaban en la calle hasta que se encendían las farolas. Su padre, Richard Donovan, pasó 31 años como electricista con licencia, un hombre que creía que todo lo que valía la pena hacerlo bien a la primera. Le enseñó a Rachel a cambiar una llanta antes de que cumpliera 16, a cuadrar una chequera antes de irse a la universidad y a confiar en su instinto incluso cuando todos a su alrededor dijeran lo contrario. Su madre Catherine era maestra de segundo grado y llenaba la casa de risas y del olor a pan recién horneado los domingos por la mañana. Cuando a Catherine le diagnosticaron cáncer de ovario durante el primer año universitario de Rachel, la familia se aferró a la esperanza hasta que ya no quedó nada a lo que aferrarse. Catherine falleció 3 semanas antes del cumpleaños número 20 de Rachel, dejando a Richard como el único padre que Rachel volvería a tener. Después de esa pérdida, Richard volcó todo en su hija. Conducía 4 horas de ida y 4 de vuelta para asistir a su graduación universitaria. La ayudó a mudarse a su primer apartamento. Estuvo allí cuando ella lo llamó llorando tras su primer corazón roto. Y también estuvo allí cuando ella lo llamó riéndose para decirle que había conocido a alguien especial. Ese alguien era David Mitchell, un estudiante de negocios de Norfolk, con una sonrisa fácil y una risa capaz de llenar una habitación. David y Rachel se conocieron en un evento benéfico cuando ella estaba en segundo año, y en 6 meses ya eran inseparables. 8 años después, él le propuso matrimonio en un sendero de caminata en el Parque Nacional de Shenandoah. Y Rachel dijo que sí antes de que él terminara la pregunta. Su boda fue pequeña pero perfecta, celebrada en la misma iglesia donde sus padres se habían casado 3 décadas antes. Durante 7 años Rachel y David construyeron una vida juntos. Compraron una casa en las afueras. Adoptaron un perro rescatado llamado Biscuit. Hablaron de tener hijos como lo hacen las parejas jóvenes, con la emoción y el miedo en la misma medida. Cuando por fin Rachel quedó embarazada a inicios de 2019, la noticia se sintió como un regalo que habían esperado toda la vida. La ecografía reveló no un latido, sino 2 gemelos, un niño y una niña. David lloró en la sala de examen. Rachel rió entre sus propias lágrimas. Richard, al enterarse, se sentó en su silla de la cocina y le dio gracias a Dios en voz alta por primera vez en años. Ninguno de ellos podía saber que la alegría de Rachel ya estaba marcada. Ninguno podía imaginar que el hombre que traería a esos bebés al mundo llevaba 15 años esperando exactamente ese momento. Ahora, antes de continuar con esta historia increíble, tómate un momento para presionar el botón de suscribirte y compartir esto con alguien que necesite escucharlo. Créeme, vas a querer ver lo que pasa después. Jonathan Andrew Mercer nació en Charlottesville, Virginia, hijo único de un director de preparatoria y una higienista dental, que se divorciaron cuando él tenía 11 años. Su padre se mudó a Florida y volvió a casarse en menos de 2 años. Su madre trabajaba turnos dobles para mantenerlos en su pequeño apartamento, lo que significaba que Jonathan pasó la mayor parte de su adolescencia solo con sus libros de texto y sus pensamientos. Era brillante de una forma que incomodaba a otros niños.
Podía resolver problemas de cálculo antes de que sus compañeros entendieran las fracciones. Memorizaba capítulos enteros de libros de biología por diversión. Pero la brillantez sin habilidades sociales es algo solitario. Y Jonathan aprendió temprano que la inteligencia no garantiza amistad. Todo cambió cuando su madre se volvió a casar y se mudaron a un nuevo distrito escolar el verano antes de 8º grado. En su primer día en la secundaria Westfield, un chico llamado David Mitchell se sentó a su lado en la cafetería y le preguntó si quería cambiar su manzana por una bolsa de papas fritas. Fue un gesto pequeño de esos que la mayoría olvidaría al final del día. Jonathan nunca lo olvidó. David era todo lo que Jonathan no era: atlético, donde Jonathan era torpe encantador, donde Jonathan era incómodo. Se movía en situaciones sociales con una facilidad que parecía casi sobrenatural para un niño que había pasado su infancia en los márgenes. Pero David nunca trató a Jonathan como un proyecto, ni como un caso de caridad. Lo trató como a un igual, como a un amigo, como a un hermano. Su amistad sobrevivió la preparatoria, sobrevivió universidades distintas, sobrevivió la deriva natural que separa a la mayoría de las amistades de la infancia. Cuando David necesitó ayuda para aprobar química orgánica, Jonathan lo tutoró gratis. Cuando Jonathan fue objeto de burlas por parte de sus compañeros durante un desastroso intento de unirse al equipo de baloncesto, David fue quien los enfrentó en el vestuario. Eran el tipo de amigos que podían pasar meses sin hablar y retomar exactamente donde lo habían dejado. David confiaba en Jonathan con sus miedos, sus fracasos, su futuro. Lo invitaba a cenas familiares. Le pedía su opinión en decisiones importantes de la vida. Lo llamaba hermano y lo decía de verdad. Lo que David nunca entendió, lo que no podía haber entendido, era que Jonathan llevaba cargando algo mucho más pesado que una amistad desde hacía más de una década. Detrás de cada sonrisa, detrás de cada palabra de apoyo, detrás de cada brindis en cada celebración, Jonathan albergaba una herida que nunca había sanado. Y las heridas que se dejan sin tratar tienen una forma de convertirse en algo completamente distinto. El campus de la Universidad de Virginia en el otoño de 2004 parecía una postal hecha realidad. Las hojas se habían tornado de brillantes tonos naranjas y dorados, y los estudiantes se movían entre clases con la confianza despreocupada de quienes creían que el mundo los estaba esperando. Jonathan era estudiante de segundo año ese curso, enterrado en materias premedicina y pasando la mayoría de sus noches solo en la biblioteca de ciencias. David era de tercer año, terminando su carrera en negocios, ya pensando en la escuela de posgrado y en la vida que construiría después de graduarse. Vivían en dormitorios distintos, pero se reunían para cenar al menos 2 veces por semana, un ritual que había sobrevivido desde su primer año. Fue durante una de esas cenas, en el caos abarrotado del comedor principal, cuando Jonathan la notó por primera vez. Estaba sentada a 3 mesas de distancia con un grupo de amigas, riéndose de algo que alguien había dicho. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo sencilla y un suéter azul que combinaba con sus ojos. Jonathan dejó de comer. Dejó de respirar. La miró fijamente durante tanto tiempo que David lo notó y giró la cabeza para ver qué había captado su atención. Su nombre era Rachel Donovan. Era estudiante de segundo año de comunicaciones, y según un amigo de un amigo al que David consultó, era inteligente, amable y muy soltera. Lo que comenzó como atracción rápidamente se convirtió en algo completamente distinto. Jonathan empezó a reorganizar su horario para maximizar las posibilidades de verla. Descubrió que estudiaba en la biblioteca principal los lunes y miércoles por la noche, así que abandonó su lugar habitual en el edificio de ciencias y se trasladó allí. Supo que compraba café todos los martes por la mañana en una pequeña tienda cerca del edificio de comunicaciones, así que empezó a llegar a las 8:15, pedir una bebida que no quería y sentarse donde podía vigilar la puerta. Memorizó la ruta que ella tomaba entre su dormitorio y sus clases de la tarde. Sabía qué banco prefería cuando el clima era lo suficientemente agradable para sentarse afuera. Nada de eso le parecía extraño. En su mente simplemente era un hombre que había encontrado a la mujer con la que estaba destinado a estar.
Estaba recopilando información del mismo modo en que cualquier persona razonable lo haría antes de tomar una decisión importante. Se decía a sí mismo que una vez que hablaran de verdad, una vez que ella tuviera la oportunidad de ver quién era él, realmente todo encajaría. Finalmente, una tarde de jueves, a finales de octubre, se acercó a ella. Tenía las manos sudorosas. La voz se le quebró cuando se presentó. Ella sonrió con cortesía como se le sonríe a un desconocido que pide direcciones. Y hablaron durante 12 minutos. Jonathan contó cada uno de ellos. Ella preguntó por su carrera y él le habló de la escuela de medicina. Ella mencionó que era de Richmond, y él fingió que tenía familia allí. Cuando sus amigas la llamaron, ella dijo que había sido un gusto conocerlo, y se alejó sin mirar atrás. Jonathan se quedó inmóvil durante casi un minuto completo, después de que se fue repasando cada palabra, cada gesto, cada microexpresión que creyó haber detectado. En su versión de la conversación, ella había estado interesada. Se había reído de su comentario sobre química orgánica. Se había tocado el cabello 2 veces lo que él había leído en algún lugar que era una señal de atracción. Pasó las 2 semanas siguientes, imaginando su primera cita, su primer beso, su futuro juntos. Ya había decidido que ella era suya. Lo que no se dio cuenta, lo que no podía haber sabido, era que Rachel ya había reparado en otra persona, y esa persona era su mejor amigo. 3 semanas después de la incómoda presentación de Jonathan David Mitchell, conoció a Rachel Donovan en una fiesta de Halloween, organizada por un amigo en común en un apartamento fuera del campus. El lugar estaba lleno de estudiantes disfrazados. La música estaba demasiado alta, y el ponche era más fuerte de lo que cualquiera admitía. David iba vestido de vaquero. Rachel llevaba un vestido de flapper de la década de 1920. Se encontraron de pie uno al lado del otro cerca del bar improvisado, ambos estirando la mano para tomar la misma botella de refresco al mismo tiempo. David se disculpó. Rachel se rió. Y así sin más, comenzó una conversación que duraría hasta las 3 de la mañana. Hablaron de todo y de nada. Ella le contó sobre la muerte de su madre, y él la escuchó sin intentar arreglar su dolor. Él le habló de su sueño de algún día crear su propia empresa, y ella hizo preguntas que demostraban que realmente estaba interesada. Cuando la fiesta empezó a terminar, David le pidió su número, y Rachel se lo dio sin dudarlo ni un segundo. Tuvieron su primera cita el viernes siguiente, una cena en un pequeño restaurante italiano, donde las porciones eran enormes, y las velas parpadeaban sobre manteles a cuadros. Jonathan estaba en esa fiesta. Se había colocado cerca de la cocina sosteniendo una bebida que apenas tocaba, esperando el momento adecuado para acercarse de nuevo a Rachel. Había ensayado lo que iba a decir. Había planeado hacer referencia a su conversación anterior, para construir sobre la conexión que él creía haber establecido. Pero antes de que pudiera actuar, vio a David acercarse a ella. Los observó alcanzar la misma botella. La vio reírse de algo que David dijo. Vio cómo sus cuerpos se orientaban uno hacia el otro, la geometría inconfundible de una atracción mutua. Durante las siguientes 4 horas, Jonathan permaneció en esa fiesta. No pudo obligarse a irse. Se quedó de pie en las esquinas, se sentó en sofás. Fingió interesarse en conversaciones que no podía oír, por el rugido que tenía en los oídos. Cada pocos minutos sus ojos los encontraban de nuevo, seguían hablando, seguían riendo, seguían inclinándose más cerca. Cuando finalmente intercambiaron teléfonos para guardar sus números, Jonathan sintió que algo dentro de él se derrumbaba. Se fue de la fiesta sin despedirse de nadie, y caminó de regreso a su dormitorio en el frío aire de octubre. No durmió esa noche. Jonathan se enteró oficialmente de Rachel y David 2 días después. David lo llamó emocionado y nervioso describiendo a la chica que había conocido en la fiesta. Cuando David mencionó su nombre, Jonathan sintió que algo frío se le asentaba en el estómago. Preguntó si David estaba seguro de que hablaban de la misma Rachel, la estudiante de comunicaciones de Richmond. David lo confirmó ajeno al significado que tenía la pregunta. Jonathan lo felicitó. Dijo que estaba feliz por ellos. Le pidió a David que lo mantuviera informado y terminó la llamada lo más rápido que pudo.
Esa noche, Jonathan no durmió. Permaneció acostado en su estrecha cama del dormitorio, mirando el techo, reviviendo cada momento de su conversación de 12 minutos con Rachel. Él la había visto primero. Él había hablado con ella primero. Y ahora David, que ni siquiera la había notado antes de esa fiesta, simplemente había llegado y se había llevado lo que debería haber sido suyo. Esa noche, Jonathan tomó una decisión, una que marcaría los siguientes 15 años de su vida. Eligió el silencio. Sonrió cuando David llevó a Rachel a cenar. Asintió cuando se tomaban de la mano. Interpretó el papel del mejor amigo comprensivo con tanta convicción que ninguno de los dos sospechó jamás la verdad. Pasaron 4 años. David y Rachel se graduaron. Encontraron trabajo en sus respectivos campos. Se mudaron juntos a un apartamento en un suburbio de Washington, D.C., y comenzaron a construir la vida de la que habían hablado en interminables conversaciones nocturnas durante la universidad. Jonathan, mientras tanto, se volcó en la escuela de medicina con una concentración que rozaba la obsesión. Se graduó cerca de los primeros lugares de su clase. Fue aceptado en un competitivo programa de residencia en obstetricia y ginecología. Le decía a todo el mundo que la medicina era su pasión, que traer bebés al mundo era su vocación. Lo que nunca le dijo a nadie fue que la medicina también era su refugio, un lugar donde su mente no podía vagar hacia pensamientos de Rachel. En la primavera de 2012, David llamó a Jonathan con una noticia que llevaba años gestándose. Iba a proponer matrimonio. Había comprado un anillo, planeado un viaje al Parque Nacional de Shenandoah y ensayado su discurso tantas veces que podía recitarlo al revés. Le pidió a Jonathan que lo ayudara a planear el momento, y Jonathan aceptó sin dudarlo. Ofreció sugerencias sobre el momento, el lugar, las palabras perfectas. Ayudó a su mejor amigo a prepararse para casarse con la mujer en la que Jonathan seguía pensando todos los días. Rachel dijo que sí, por supuesto que lo hizo. David llamó a Jonathan esa misma noche prácticamente gritando de alegría. Y Jonathan dijo todas las cosas correctas. Dijo que estaba encantado. Dijo que se merecían el uno al otro. Dijo que no podía esperar para celebrarlo con ellos. 2 meses después, en una fiesta de compromiso celebrada en un salón alquilado, Jonathan dio un brindis que hizo que Rachel se llenara de lágrimas. Habló de la amistad, de la lealtad, del raro regalo de encontrar a alguien que te hace mejor. Los invitados aplaudieron. Rachel lo abrazó. David lo llamó el mejor amigo que un hombre podría pedir. Esa noche, solo en su apartamento, Jonathan abrió un diario que había mantenido desde la universidad y escribió una sola entrada que los investigadores recuperarían más tarde como prueba. Las palabras eran simples y escalofriantes. Ella tomó su decisión, pero las decisiones tienen consecuencias. La vida tiene una forma de saldar deudas. Cerró el diario, lo colocó de nuevo en su estantería y luego esperó. La boda tuvo lugar un sábado por la tarde de mayo de 2012, en una iglesia histórica de Richmond, donde generaciones de la familia de Rachel habían celebrado sus momentos más sagrados. El clima era perfecto. Las flores eran rosas blancas y paniculata. La lista de invitados incluía a 142 personas que se habían reunido para presenciar cómo 2 vidas se convertían en una. Jonathan Mercer estaba de pie en el altar con un traje gris a la medida, ubicado exactamente donde David le había pedido, justo a la derecha del novio. Observó a Rachel caminar por el pasillo del brazo de su padre y sintió que algo dentro de él se quebraba. Ella llevaba un vestido que atrapaba la luz de la tarde que se filtraba por los vitrales. Sonreía solo a David, únicamente a David, con una expresión de amor puro y absoluto. Jonathan cumplió sus funciones a la perfección. Le entregó a David el anillo en el momento exacto. Mantuvo al novio tranquilo durante los minutos nerviosos previos a la ceremonia. Posó para las fotografías con una sonrisa que no revelaba nada de lo que sentía por dentro. En la recepción bailó con las damas de honor, se rió con los discursos y alzó su copa cuando el padrino hizo el brindis. Nadie notó nada extraño. Nadie sospechó que el hombre que estaba más cerca del novio se estaba desmoronando en silencio. Más tarde esa noche, cuando la mayoría de los invitados ya se había ido o estaba demasiado ebria para darse cuenta,
Jonathan salió discretamente al estacionamiento y se sentó solo en su coche durante casi una hora. No lloró, no gritó. Simplemente permaneció allí en la oscuridad pensando en todo lo que había perdido sin haberlo tenido jamás. A la mañana siguiente, envió un mensaje de texto a un antiguo compañero de universidad, alguien que había conocido sus sentimientos por Rachel años atrás. El mensaje fue breve pero revelador, el día más difícil de mi vida, pero sonreí todo el tiempo. Su amigo respondió con palabras de apoyo y una oferta para hablar, pero Jonathan nunca dio seguimiento. Regresó a su programa de residencia ese lunes con una nueva determinación. Se convertiría en el mejor médico de su especialidad. Construiría una carrera que inspirara respeto. Y esperaría el día en que la vida finalmente ajustara cuentas. Lo que Jonathan no entendía, o quizá nunca podría entender, era que las heridas que se dejan sin tratar no desaparecen con el tiempo. Se pudren bajo la superficie, volviéndose más oscuras y más peligrosas con cada año que pasa. Y 15 años es mucho tiempo para dejar que algo se pudra. Jonathan Mercer completó su residencia en obstetricia y ginecología en 2015 y fue reclutado de inmediato por uno de los hospitales más prestigiosos de Virginia. Sus supervisores lo describían como meticuloso, disciplinado y excepcionalmente talentoso. Sus colegas admiraban su capacidad para mantenerse calmado bajo presión. Sus pacientes confiaban en él en los momentos más vulnerables de sus vidas, el nacimiento de sus hijos. En solo 3 años, había construido una reputación que se extendía mucho más allá de las paredes del hospital. Otros médicos le derivaban sus casos más complicados. Los estudiantes de medicina competían por la oportunidad de observar sus cirugías. Era invitado a dar conferencias y publicaba artículos de investigación que le valían reconocimiento de asociaciones obstétricas nacionales. Jonathan asumía su éxito con lo que parecía una gratitud humilde. Agradecía públicamente a sus mentores. Elogiaba a sus equipos quirúrgicos. Nunca se atribuía el mérito en solitario y siempre desviaba la atención hacia la naturaleza colaborativa de la medicina. Pero quienes trabajaban más de cerca con él notaban algo más bajo esa fachada profesional. Era exigente hasta el punto de la frialdad. Demandaba perfección de su personal y mostraba muy poca paciencia ante los errores. Mantenía pocas relaciones personales y rara vez asistía a reuniones sociales. Una enfermera que trabajó con él durante varios años lo describiría más tarde como alguien que mantenía al mundo a distancia. Era brillante, y lo sabía, dijo ella, pero había algo detrás de sus ojos que nunca terminaba de calentarse. La medicina le dio a Jonathan algo que le había faltado toda la vida: control. En el quirófano no era el chico torpe que perdió a la chica frente a su amigo más encantador. Era el experto cuyas manos decidían los resultados. Cada parto exitoso reforzaba su sensación de poder. Cada familia agradecida confirmaba su valor. Durante años eso fue suficiente para mantener a raya el resentimiento. Se volcó en su trabajo con una concentración que dejaba poco espacio para los celos que antes lo habían consumido. Incluso logró mantener su amistad con David, asistiendo a cenas ocasionales y reuniones festivas donde interpretaba el papel del amigo de la familia devoto. Pero a comienzos de 2019, todo cambió. Rachel Donovan Mitchell quedó embarazada y su esposo, confiado como siempre, quiso que su mejor amigo fuera quien trajera a sus hijos al mundo. Los años entre la boda y el embarazo transcurrieron con el ritmo tranquilo de una vida ordinaria. David y Rachel se mudaron 2 veces, primero a un apartamento más grande y luego a una casa de 4 habitaciones en un suburbio al norte de Richmond. David fue ascendiendo en una firma de consultoría financiera hasta convertirse en vicepresidente senior, con una oficina en la esquina y un salario que superaba cualquier cosa que su yo más joven hubiera imaginado. Rachel pasó del marketing a la consultoría independiente, lo que le permitió trabajar desde casa y construir un horario en torno a la familia que esperaba tener. Adoptaron a Biscuit, un mestizo de Golden Retriever de 3 años, con una oreja caída y una energía inagotable. Organizaban cenas. Viajaban a pueblos costeros y cabañas en la montaña.
Por cualquier medida visible estaban viviendo el sueño americano. Jonathan permanecía en la periferia de su mundo presente, pero nunca central. Asistía a las cenas de acción de gracias cuando su agenda se lo permitía, siempre llevando una botella de vino costosa y un regalo cuidadosamente elegido para la anfitriona. Enviaba flores a Rachel todos los años en su cumpleaños firmadas simplemente de Jonathan, lo suficientemente profesional como para no levantar sospechas, pero lo bastante personal como para recordarle que existía. Llamaba a David cada pocos meses para ponerse al día conversaciones que giraban en torno al trabajo, los deportes, y esos temas seguros a los que recurren los amigos de toda la vida, cuando la conexión profunda ya se ha desvanecido. Para cualquiera que observara desde afuera, Jonathan era el modelo de un amigo devoto, constante, confiable y completamente apropiado. Pero hubo momentos pequeños y privados que revelaban lo que realmente sentía. En la fiesta por el 5º aniversario de David y Rachel, los observó bailar juntos en el patio trasero. La cabeza de Rachel descansaba sobre el hombro de David, y Jonathan se excusó para ir al baño, donde se aferró al lavabo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Durante una reunión navideña en 2016, David lo apartó para contarle que él y Rachel estaban intentando tener un bebé. Jonathan sonrió y ofreció felicitaciones, y más tarde esa noche se quedó sentado en su coche frente a la casa de ellos durante 20 minutos antes de conducir de regreso a casa. Cuando Rachel sufrió un aborto espontáneo en 2017, David llamó a Jonathan en busca de apoyo, y Jonathan escuchó a su mejor amigo llorar mientras algo oscuro y vergonzoso parpadeaba en su pecho. Se odiaba a sí mismo por sentirlo, pero aún así lo sentía. Durante esos años, Jonathan intentó salir con alguien. Cumplió con el ritual, creó perfiles en aplicaciones y aceptó citas arregladas por colegas bien intencionados. Llevó a mujeres a buenos restaurantes. Hizo las preguntas correctas y siguió los rituales del cortejo moderno, pero nada pasó de unas pocas citas. Las mujeres que conoció eran atractivas, inteligentes y completamente equivocadas. Reían de cosas distintas a las que hacía reír a Rachel. Se movían por el mundo de maneras que a él le resultaban ajenas. Se decía a sí mismo que simplemente era selectivo, que tenía estándares altos, que la persona correcta aún no había llegado. Pero la verdad era más simple y más patética. Seguía esperando a Rachel. Llevaba 15 años esperándola. Rachel toleraba su presencia más de lo que la disfrutaba. Algo en Jonathan siempre le había provocado una leve incomodidad, aunque nunca pudo explicar exactamente qué. Era invariablemente educado, consistentemente atento y completamente apropiado en cada interacción. Sin embargo, había una cualidad en su atención que se sentía demasiado enfocada, una precisión en su amabilidad, que parecía ensayada más que genuina. Ella se lo mencionó a David una vez al inicio de su matrimonio, y él se rió. Así es, Jonathan dijo. Siempre ha sido un poco torpe. No quiere decir nada con eso. La seguridad de David calmó las preocupaciones de Rachel, pero no las borró. Simplemente aprendió a manejar su incomodidad, a sonreír durante las reuniones familiares y a cambiar de tema. Cuando David sugería invitar a Jonathan a cenar, Jonathan observaba a distancia cómo la vida que creía que debería haber sido suya seguía floreciendo. Veía la casa, el perro, los ascensos, la felicidad. Veía a una mujer que había elegido a otro construyendo un futuro que lo excluía por completo. Y con cada año que pasaba, el peso de lo que había perdido presionaba con más fuerza contra algo oscuro dentro de él. Estaba esperando, aunque no habría podido decir exactamente qué estaba esperando. Y entonces, en febrero de 2019, recibió una llamada telefónica que lo dejó todo claro. La llamada llegó un martes por la tarde a mediados de febrero de 2019. Jonathan estaba entre consultas revisando expedientes de pacientes en su oficina, cuando su teléfono personal vibró con el nombre de David en la pantalla. No habían hablado en casi 2 meses, y Jonathan asumió que la llamada era para coordinar una cena o quizá planes para un próximo cumpleaños. Contestó con su habitual calidez, medida la voz que había perfeccionado durante 2 décadas de interpretar la amistad. David apenas podía contenerse.
Las palabras se le atropellaban en una ráfaga de emoción, ese tono sin aliento que acompaña a una noticia demasiado grande para guardarla. Rachel estaba embarazada. Después de 3 años de intentarlo, de incontables decepciones y un aborto devastador, por fin llevaba un hijo en su vientre. Pero eso no era todo. La ecografía había revelado 2 latidos. Esperaban gemelos, un niño y una niña, con fecha probable para mediados de junio. David lloraba cuando terminó la frase, lágrimas de alegría que se percibían claramente, incluso a través del teléfono. Jonathan dijo todas las cosas correctas. Felicitó a David con entusiasmo. Preguntó por la salud de Rachel y por el estado del embarazo. Expresó el nivel adecuado de sorpresa y alegría. Y entonces David hizo la pregunta que Jonathan llevaba 15 años esperando escuchar. Quería que Jonathan fuera su médico. Desde la perspectiva de David, tenía todo el sentido del mundo. Su mejor amigo era uno de los mejores obstetras del estado. Rachel recibiría la mejor atención posible de alguien que realmente se preocupaba por su familia. No había razón para confiar en un desconocido cuando tenían a Jonathan. David formuló la pregunta como si la respuesta ya estuviera decidida, como si solo estuviera confirmando una formalidad. Jonathan hizo una pausa exactamente del tiempo justo lo suficiente para parecer reflexivo, pero no tanto como para despertar sospechas. Dijo que sería un honor. Dijo que nada lo haría más feliz que ayudar a traer a sus hijos al mundo. Dijo que eran familia, y que la familia se cuida entre sí. Cuando la llamada terminó, Jonathan se quedó solo en su oficina durante mucho tiempo. Sus manos estaban firmes, su respiración era regular, pero algo había cambiado detrás de sus ojos, un cálculo que encajaba como los dientes de una cerradura. Después de 15 años observando desde la barrera la vida, por fin le había presentado una oportunidad, y no tenía la menor intención de dejarla pasar. Rachel llegó a su primera cita prenatal en una mañana gris a principios de marzo de 2019. El hospital donde Jonathan ejercía era un enorme complejo de edificios interconectados con pisos pulidos, colores apagados y el constante zumbido de la eficiencia. David había pedido la mañana libre en el trabajo para acompañarla con la mano apoyada de forma protectora en la parte baja de su espalda, mientras recorrían los pasillos hacia el área de obstetricia. Rachel estaba nerviosa como lo están todas las madres primerizas, una mezcla de emoción y miedo que se instalaba en algún punto entre el pecho y el estómago. Pero había algo más, una incomodidad que no podía nombrar, una reticencia que no había compartido con su esposo. Jonathan los recibió en la sala de exploración, con una calidez que parecía completamente genuina. Le estrechó la mano a David con firmeza y abrazó a Rachel de manera breve y apropiada. Preguntó por el trayecto hasta el hospital, por el trabajo de David, por las renovaciones que habían mencionado durante su última cena juntos, meses atrás. Estaba encantador de una forma que Rachel rara vez había visto en él, más relajado de lo que recordaba, más presente. Y por un momento se sorprendió preguntándose si lo había juzgado mal durante todos esos años. El examen transcurrió sin incidentes. Jonathan revisó su historial médico con atención meticulosa, preguntando por los antecedentes de salud de su familia, embarazos previos, medicamentos que estuviera tomando. Habló sobre las consideraciones especiales de los embarazos gemelares, explicó la necesidad de un seguimiento más estrecho, las recomendaciones dietéticas y las señales de advertencia a las que debían estar atentos. Respondió cada pregunta con paciencia y conocimiento. Dirigía sus comentarios a ambos por igual, sin centrarse demasiado en ninguno de los dos. Cuando el teléfono de David vibró con una llamada urgente del trabajo, se disculpó y salió al pasillo. «Solo será un minuto», dijo. La puerta se cerró detrás de él, y Rachel se encontró sola con Jonathan por primera vez en años. El cambio fue sutil pero inconfundible. Su postura se modificó, su voz bajó ligeramente. La distancia profesional que había caracterizado el examen pareció evaporarse. Él la miró con una intensidad que le erizó la piel, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. «Te ves exactamente igual que en la universidad», dijo como si no hubiera pasado el tiempo.
Rachel rió con cortesía, esa risa que se usa cuando no se sabe cómo responder. Hizo un comentario sobre las hormonas del embarazo y cambió de tema preguntando algo sobre vitaminas prenatales, cuya respuesta ya conocía. Jonathan respondió de forma profesional, pero sus ojos permanecieron fijos en los de ella un segundo más de lo necesario. Cuando David regresó disculpándose por la interrupción, la atmósfera volvió a la normalidad con tanta rapidez que Rachel se preguntó si no habría imaginado todo. De camino a casa, David le preguntó cómo se sentía con todo. Rachel pensó en contarle el momento con Jonathan, el comentario, la mirada, la extraña electricidad en la habitación. ¿Pero qué diría exactamente? Me halagó. Me miró. Incluso en su propia cabeza sonaba paranoico. Estaba embarazada hormonal y probablemente exagerando. Le dijo a David que se sentía muy bien con la cita, que Jonathan claramente sabía lo que hacía, que estaban en buenas manos. Pero esa noche, acostada en la cama junto a su esposo dormido, Rachel revivió el momento una y otra vez. Se dijo a sí misma que estaba siendo paranoica. Se dijo que Jonathan solo estaba siendo amable. Pero en algún lugar profundo de su instinto, en ese espacio donde las futuras madres aprenden a confiar en lo que no pueden explicar, una advertencia había sido activada. Las semanas entre esa primera cita y la fecha probable de parto de Rachel pasaron en un torbellino de preparativos y expectativa. David pintó la habitación del bebé de un tono suave de amarillo, elegido porque funcionaría tanto para un niño como para una niña. El padre de Rachel viajó desde Richmond 3 veces para ayudar a armar las cunas, las cómodas, y ese artefacto complicado que con el tiempo se convertiría en un cochecito doble. Los amigos organizaron un baby shower, que llenó la sala de regalos, risas y ropa diminuta suficiente para vestir a un pequeño ejército. Rachel sentía cómo su cuerpo cambiaba de formas, a la vez milagrosas e incómodas. Documentó todo en un diario que planeaba regalar algún día a los gemelos, con entradas llenas de esperanza, asombro y algún que otro momento de miedo. Jonathan siguió siendo una presencia constante durante esos meses. Ajustó su agenda para acomodar las citas de Rachel. Llamaba entre visitas para preguntar por sus síntomas y responder dudas. Le enviaba mensajes a David con artículos sobre embarazos gemelares y lecturas recomendadas para futuros padres. David estaba profundamente agradecido. Le repetía a Rachel lo afortunados que eran de tener a alguien como Jonathan de su lado, un médico de primer nivel que se preocupaba por ellos de manera personal. Rachel asentía y estaba de acuerdo, pero la inquietud que había comenzado en esa primera cita nunca desapareció del todo. Vivía en el trasfondo de sus días como un zumbido de baja frecuencia que no lograba silenciar. Durante una de las visitas de su padre, Rachel mencionó su incomodidad, eligiendo cuidadosamente las palabras para no parecer irracional. No sé qué es, dijo. No ha hecho nada malo, pero algo en él no se siente bien. Richard la escuchó con la atención de un hombre que había pasado la vida confiando en sus propios instintos. Hizo preguntas. Observó a Jonathan durante la siguiente cita de Rachel, a la que insistió en acompañarla. Después llevó a su hija aparte y le dijo que si se sentía incómoda debía buscar a otro médico. A Richard no le importaban los sentimientos de David ni la amistad. Le importaba ella. Rachel lo pensó seriamente durante casi una semana. Investigó a otros obstetras. Redactó mentalmente la conversación que podría tener con David. Pero al final no fue capaz de hacerlo. No quería herir a su esposo. No quería dañar una amistad que significaba tanto para él. Así que guardó silencio, convenciéndose de que todo estaría bien. La recomendación llegó durante una cita de rutina a finales de abril de 2019, cuando Rachel tenía 32 semanas de embarazo, y su cuerpo había comenzado a sentirse como si perteneciera a otra persona por completo. Tenía los tobillos hinchados. Le dolía la espalda constantemente. No había dormido una noche completa en semanas. Jonathan realizó el examen con su precisión habitual, midiendo su abdomen, escuchando ambos latidos y revisando las imágenes más recientes de la ecografía. Cuando terminó, se sentó frente a Rachel y David con un bloc legal cubierto de notas. Su tono fue mesurado y profesional mientras explicaba sus preocupaciones.
Los embarazos gemelares conllevaban riesgos inherentes, dijo, especialmente en el momento del parto. Los bebés estaban posicionados de una manera que hacía complicado un parto vaginal. Existía la posibilidad de complicaciones con el cordón, si el primer gemelo nacía con éxito pero el segundo no lo hacía rápidamente. Citó estadísticas sobre cesáreas de emergencia realizadas después de intentos fallidos de parto vaginal, y sobre el estrés que esas situaciones imponían tanto a la madre como a los bebés. Recomendó programar una cesárea para mediados de junio, un entorno controlado en el que él pudiera manejar cada variable. Rachel había esperado un parto natural. Había leído libros al respecto, visto videos, imaginado el momento en que sentiría a sus hijos llegar al mundo a través de su propia fuerza. La idea de una cirugía le hizo encogerse el estómago. Preguntó si realmente era necesario, si existía alguna posibilidad de dar a luz de forma natural, bajo una supervisión estrecha. Jonathan escuchó sus preocupaciones con paciencia. Reconoció sus preferencias y dijo que entendía su reticencia, pero luego se inclinó ligeramente hacia adelante, fijando sus ojos en los de ella con una intensidad que se sentía casi física. Nunca recomendaría nada que te pusiera en riesgo, dijo. Tu seguridad y la de tus hijos son mi única prioridad. David, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la conversación, extendió la mano y tomó la de Rachel. Confiaba en Jonathan por completo. Había confiado en él durante 20 años. Si Jonathan decía que una cesárea era la opción más segura, entonces una cesárea era lo que harían. Rachel miró a su esposo, luego a Jonathan, y después a su vientre hinchado donde 2 vidas dependían de sus decisiones. Quiso discutir, quiso exigir una segunda opinión. Pero las palabras no salieron. Aceptó la cirugía y Jonathan la programó para el 14 de junio de 2019. Rachel no pudo dormir la noche anterior a la operación. Permaneció acostada observando cómo el reloj digital de la mesita de noche avanzaba hora tras hora cada minuto, acercándola a un momento que no lograba imaginar del todo. Los números rojos brillaban en la oscuridad: 1, 47, 2, 23, 3, 15. Su mente recorría todos los escenarios posibles, cada complicación que había leído, cada estadística que Jonathan había citado durante las citas. A las 4:30 de la mañana finalmente se rindió y bajó a sentarse con Biscuit, que siempre parecía percibir cuando ella necesitaba consuelo. El perro apoyó la cabeza sobre su vientre hinchado, y Rachel le acarició las orejas mientras el cielo afuera pasaba lentamente del negro al gris. Pensó en su madre durante esas horas silenciosas. Catherine llevaba 12 años muerta, pero Rachel nunca había dejado de extrañarla. Se preguntó qué consejo le habría dado sobre la cirugía, sobre Jonathan, sobre esa sensación extraña que la había acompañado durante todo el embarazo. Catherine siempre había confiado en sus instintos y le había enseñado a Rachel a hacer lo mismo. Pero Rachel había pasado meses ignorando lo que sus instintos le decían. Y ahora era demasiado tarde para cambiar el rumbo. Susurró una oración en el silencio de la cocina, pidiéndole a su madre que la cuidara, que guiara las manos del cirujano, que mantuviera a salvo a sus bebés. Las palabras le parecieron insuficientes, pero era todo lo que tenía. David la encontró allí una hora más tarde, ya duchado, vestido y vibrando de nerviosismo. Le preparó un pequeño desayuno que ella apenas pudo comer, y luego revisó 2 veces la bolsa del hospital que habían preparado semanas antes. A las 5:15 ya estaban en el coche saliendo de la entrada de su casa para un trayecto que debía durar 20 minutos, pero que se sintió como si hubiera durado horas. Rachel observó las calles familiares pasar en la oscuridad de la madrugada, vecindarios que había visto 1000 veces, y que ahora parecían extraños y desconocidos. Pensó en los gemelos creciendo dentro de ella, en las vidas que llevarían, y en las personas en las que se convertirían. Colocó las manos sobre su vientre y lo sintió moverse, una confirmación que le llenó los ojos de lágrimas. Richard ya los esperaba en el vestíbulo del hospital cuando llegaron a las 5:45. Había conducido desde Richmond la noche anterior y se había alojado en un hotel cercano, decidido a no perderse ni un solo momento de la llegada de sus nietos. Abrazó a Rachel con cuidado, consciente de su estado,
y estrechó la mano de David con el apretón firme de un hombre que confiaba en su yerno, a pesar de sus reservas. Sus ojos recorrieron el rostro de Rachel, buscando señales de la ansiedad que sabía que estaba sintiendo. «Lo vas a hacer muy bien, cariño», dijo. «Tu madre estaría muy orgullosa». Rachel asintió sin confiar en su capacidad para hablar. Juntos, los tres se dirigieron al área de maternidad, donde enfermeras con uniformes alegres guiaron a Rachel a través de los preparativos preoperatorios, toma de presión arterial, colocación de la vía intravenosa, formularios para firmar y preguntas que responder. El hospital despertaba a su alrededor, los pasillos llenándose de los sonidos y movimientos de un nuevo día. David le sostuvo la mano durante todo el proceso, su pulgar dibujando círculos en la palma, en un gesto de consuelo que había desarrollado años atrás. Richard se sentó en una silla junto a la ventana, observando a su hija con la protección feroz que había definido toda su relación con ella. A las 6:45, Jonathan llegó. Vestía pijama quirúrgica y una sonrisa segura cada centímetro del médico competente, que sugería su reputación. Repasó el procedimiento con Rachel. Y David, por última vez, respondió sus preguntas de último momento y les aseguró que todo iba a estar bien. En menos de una hora dijo: «Estarán sosteniendo a sus bebés». Las palabras deberían haber sido reconfortantes. Deberían haber aliviado la tensión que se había acumulado en el pecho de Rachel durante toda la mañana. Pero mientras Jonathan hablaba, mientras sus ojos se encontraban con los de ella, con esa intensidad familiar, Rachel volvió a sentir el pulso de advertencia. Lo empujó hacia abajo, lo enterró bajo la emoción, el miedo y la abrumadora realidad de lo que estaba a punto de ocurrir. En menos de una hora sería madre. Nada más importaba. El quirófano estaba frío de la forma en que todos los quirófanos están fríos. Un frío clínico diseñado para prevenir el crecimiento bacteriano y mantener alerta al equipo quirúrgico. Rachel yacía en la mesa bajo una sábana delgada, la parte inferior de su cuerpo entumecida por la epidural, los brazos extendidos sobre soportes acolchados. Sus ojos estaban fijos en las losetas del techo que recordaría durante años. Las luces sobre ella eran imposiblemente brillantes halos circulares, que parecían palpitar al ritmo de las máquinas que la rodeaban. Podía oír el pitido constante del monitor cardíaco, el suave soplo del sistema de ventilación y las voces amortiguadas del equipo quirúrgico preparándose para el procedimiento. David estaba sentado junto a su cabeza en una silla que las enfermeras habían colocado específicamente para padres ansiosos. Le sostenía la mano, susurraba palabras de ánimo e intentaba no mirar el campo quirúrgico azul que los separaba de lo que ocurría más abajo. Su rostro estaba pálido bajo el gorro quirúrgico, pero el apretón de su mano era firme. «Vamos a conocer a nuestros bebés», dijo. «Puedes creerlo». Rachel le sonrió sacando fuerza de su entusiasmo, del amor que veía en sus ojos. Pasara lo que pasara después, lo enfrentarían juntos. Jonathan trabajaba con la precisión que había definido su carrera. Sus movimientos eran económicos y exactos, cada acción fluyendo hacia la siguiente con una eficiencia practicada. Las enfermeras asistentes se movían a su alrededor como bailarinas, siguiendo una coreografía que habían ejecutado incontables veces. El anestesiólogo monitoreaba los signos vitales de Rachel y hacía pequeños ajustes que la mantenían cómoda y estable. Para cualquiera que observara, era una cirugía rutinaria realizada por un médico experto. No había indicios de que algo inusual estuviera a punto de ocurrir. A las 7:34 de la mañana, Jonathan hizo el anuncio que todos esperaban. «Es un niño», dijo. Y segundos después, un llanto llenó la sala, agudo, indignado e imposiblemente hermoso. Rachel lloró. David lloró. Las enfermeras se sonrieron entre sí con la satisfacción de quienes presencian milagros como parte de su rutina diaria. 2 minutos después, llegó la niña. Era más pequeña que su hermano, pero igual de ruidosa, sus pulmones llenando el quirófano, con un sonido que parecía demasiado grande para su diminuto cuerpo. Ambos bebés fueron llevados rápidamente a las mesas térmicas, donde enfermeras pediátricas evaluaron su estado y los envolvieron en mantas. A David se le permitió cortar los cordones, un momento que más tarde describiría como la experiencia más profunda de su vida.
Durante todo ese tiempo, Jonathan continuó trabajando. Extrajo las placentas. Revisó que no hubiera complicaciones. Y entonces ocurrió algo que solo una persona en la sala recordaría después como significativo. Jonathan se detuvo. Sus manos, que se habían movido con una precisión fluida, quedaron inmóviles. Permaneció allí mirando el abdomen abierto de Rachel, completamente quieto. El momento duró casi 30 segundos, aunque le pareció mucho más largo a Sandra Wellington, la enfermera quirúrgica veterana que lo asistía. Ella miró el rostro de Jonathan y vio algo que no supo identificar, una expresión que no pertenecía a un quirófano. Luego, tan repentinamente como se había detenido Jonathan, reanudó el trabajo. Comenzó a cerrar la incisión con el mismo cuidado metódico que había aplicado a cada paso anterior. Rachel flotaba en una neblina de agotamiento, alegría y entumecimiento inducido por los medicamentos. Podía oír a sus bebés llorar. Podía ver el rostro de David surcado de lágrimas sonriéndole. Podía sentir el tirón distante de las suturas al colocarse desconectado de su mente consciente. Cuando Jonathan finalmente dio un paso atrás y anunció que la cirugía había terminado, la sala exhaló al unísono. «Felicidades», dijo con una voz cargada de una calidez que sonaba completamente genuina. «Tienen 2 bebés hermosos y saludables». Nadie notó que sus manos temblaban ligeramente al quitarse los guantes. Nadie notó el brillo de sudor en su frente, que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. El protocolo estándar en cualquier entorno quirúrgico exige un recuento meticuloso de cada instrumento utilizado durante un procedimiento. Antes de la primera incisión y después de la última sutura, los equipos quirúrgicos verifican que cada bisturí, cada pinza y cada compresa estén correctamente contabilizados. El propósito es simple, pero crítico. Las herramientas que se dejan dentro de un paciente pueden causar daños catastróficos, desde infecciones hasta perforaciones de órganos e incluso la muerte. El protocolo existe para prevenir tragedias que son completamente evitables. Cada enfermera aprende esto en su primer semestre de formación. Cada cirujano conoce las consecuencias de ignorarlo. Durante la cesárea de Rachel, la enfermera circulante era una joven de 26 años llamada Patricia Holloway. Se había graduado de la escuela de enfermería 2 años antes y llevaba 14 meses trabajando en el departamento de obstetricia. Era competente y cuidadosa, el tipo de enfermera que se tomaba sus responsabilidades en serio y seguía los protocolos exactamente como había sido entrenada. Sus instructores habían enfatizado el conteo de instrumentos por encima de casi todo lo demás. Contar antes, contar después. Si los números no coinciden, no se cierra. Así de simple. A mitad del proceso de cierre, Patricia completó el conteo postoperatorio de instrumentos. Se colocó frente a la bandeja quirúrgica con su portapapeles, comparando cada elemento con la lista preoperatoria y marcando cada herramienta que había sido devuelta a su lugar correspondiente. Bisturí verificado. Hemostatos verificados. Separadores verificados. Pinzas verificadas. Avanzó por la lista de manera metódica, su bolígrafo haciendo pequeñas marcas en el margen. Cuando llegó al final, sumó los números. El conteo preoperatorio indicaba 12 instrumentos. El conteo postoperatorio mostraba 11. Patricia sintió que el estómago se le caía. Contó de nuevo más despacio esta vez, tocando cada instrumento mientras confirmaba su presencia. Los números seguían siendo los mismos. Un par de tijeras quirúrgicas de 7 pulgadas con hojas curvas no estaba en la bandeja. No estaba en la mesa Mayo. No estaba en el suelo. No estaba en ningún lugar del quirófano que ella pudiera ver. El protocolo era claro sobre lo que debía hacerse a continuación. Debía alertar al cirujano de inmediato. Debía insistir en una radiografía antes de cerrar al paciente. Debía escalar la situación al supervisor de enfermería si sus preocupaciones eran desestimadas. No eran sugerencias, eran requisitos. Patricia se acercó a Jonathan, en silencio, consciente del procedimiento en curso y de la familia que esperaba celebrar justo detrás del campo quirúrgico. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero mantuvo la voz baja y profesional. Dr. Mercer dijo: «Tenemos una discrepancia en el conteo de instrumentos. Falta un elemento.
Las tijeras de hoja curva no están contabilizadas. Jonathan no levantó la vista de su trabajo. Sus manos continuaron con el ritmo constante de la sutura. Ya he verificado todo, dijo. El conteo es correcto, no falta nada. Patricia dudó. Sabía lo que debía hacer. Había sido entrenada exactamente para ese momento. Pero Jonathan era un médico titular con 15 años de reputación impecable. Había realizado cientos de cirugías sin incidentes. Ella era una enfermera joven que nunca había desafiado directamente la autoridad de un médico. Lo intentó una vez más, con la voz apenas por encima de un susurro. Dr. Mercer, estoy segura de que hay una discrepancia. El protocolo exige que verifiquemos antes de cerrar. Debería pedir una radiografía. Jonathan finalmente levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella, y Patricia sintió que algo frío la atravesaba. No era exactamente ira, aunque había algo de eso. Era algo más vacío, algo que la hizo dar un paso atrás de forma involuntaria. He dicho que el conteo es correcto, afirmó con una voz plana y definitiva. No retrase este quirófano por un error administrativo. Termine su documentación. Las otras enfermeras en la sala estaban observando ahora con la mirada moviéndose entre Patricia y Jonathan. Nadie habló. El silencio se prolongó durante varios segundos, roto solo por el pitido de los monitores. Patricia retrocedió, regresó a su puesto y completó la documentación con las manos ligeramente temblorosas. En la sección de notas escribió: el conteo postoperatorio mostró una discrepancia de un instrumento. El médico responsable verificó que el conteo es correcto. El cierre se realizó según indicación del cirujano. Firmó con su nombre y fechó el formulario. Se dijo a sí misma que si el Dr. Mercer afirmaba que todo estaba contabilizado, entonces todo lo estaba. Él era el experto. Él tenía el título médico y la reputación intachable. Ella solo era una enfermera siguiendo órdenes. Años después testificaría sobre ese momento en una sala de audiencias. Describiría la mirada en los ojos de Jonathan. Explicaría por qué no insistió más, por qué no exigió la radiografía que habría revelado todo. Le tenía miedo, diría. No entendía por qué en ese momento, pero le tenía miedo. Rachel pasó 3 días en el hospital recuperándose de la cirugía, antes de que los médicos le dieran el alta para volver a casa. Los gemelos, a quienes llamaron Ethan y Emma, estaban sanos, y prosperaban sus pequeños cuerpos adaptándose a la vida fuera del vientre, con la resiliencia que define a los recién nacidos. David apenas se separó del lado de Rachel durante esas primeras 72 horas. Aprendió a cambiar pañales. Dominó el arte de envolver a los bebés. Les dio biberones con leche materna extraída cuando Rachel necesitaba descansar. Richard los visitó todos los días, sosteniendo a sus nietos con una ternura que hacía llorar a Rachel cada vez que lo veía. La casa se sentía diferente cuando finalmente llevaron a los gemelos a casa. Era más ruidosa, más llena, más viva de lo que nunca había sido antes. La hermana de Rachel había volado desde California para ayudar con la transición, y su presencia llenó los espacios que de otro modo habrían resultado abrumadores. Había tomas nocturnas y cambios de pañales al amanecer. Había momentos de agotamiento tan profundo que Rachel olvidaba su propio nombre. Pero también había instantes de una alegría tan pura que parecían detener el tiempo. Ethan durmiendo sobre el pecho de David. Emma aferrándose al dedo de Rachel con una fuerza sorprendente. Los 4 juntos en la habitación del bebé al amanecer. Una familia completa. El cuerpo de Rachel estaba sanando, o eso creía. La zona de la incisión estaba adolorida, pero no de forma insoportable. Tomaba los analgésicos que Jonathan le había recetado y seguía las instrucciones postoperatorias que le habían dado. Jonathan llamó al segundo día de estar en casa para comprobar su evolución. Le preguntó por el nivel de dolor, el apetito, la energía. Le dijo que lo estaba haciendo de maravilla y que todo sonaba exactamente como debía. Le recordó que llamara si algo se sentía fuera de lo normal y dijo que la vería en una cita de control dentro de 2 semanas. David le agradeció efusivamente. Le dijo a Jonathan que nunca podrían pagarle lo que había hecho por el cuidado que había brindado por los bebés sanos que dormían en la habitación contigua. Jonathan
Aceptó el agradecimiento con su humildad característica. Dijo que solo estaba haciendo su trabajo. Dijo que eran familia. Y cuando la llamada terminó, Rachel sintió un destello de alivio que la sorprendió. Tal vez se había equivocado con él. Tal vez la incomodidad que había sentido no era más que hormonas del embarazo y ansiedad previa a la cirugía. Tal vez todo realmente iba a estar bien. La fiebre comenzó un lunes. Rachel despertó de una siesta breve sintiéndose inusualmente caliente, con la frente húmeda de sudor, a pesar de que el aire acondicionado funcionaba a máxima potencia. Al principio, lo atribuyó a las hormonas a los cambios drásticos que su cuerpo estaba atravesando, mientras intentaba recuperarse del embarazo y la cirugía al mismo tiempo. Esa noche, cuando David le tomó la temperatura con el termómetro digital que habían comprado para los bebés, la lectura marcó 99,8 grados. Rachel llamó al consultorio de Jonathan a la mañana siguiente. La enfermera que atendió tomó nota de sus síntomas y prometió transmitir el mensaje. Jonathan devolvió la llamada dentro de la hora. Escuchó su descripción de la fiebre, la leve molestia alrededor de la incisión, el cansancio general que parecía más intenso de lo normal. Su voz fue calmada y tranquilizadora al explicarle que las infecciones postquirúrgicas no eran poco comunes. El cuerpo estaba combatiendo bacterias introducidas durante el procedimiento, y a veces esa lucha tardaba más de lo esperado. Le recetó un antibiótico más fuerte, y le dijo que llamara de nuevo en 3 días si no mejoraba. Rachel surtió la receta esa misma tarde, y comenzó a tomar el medicamento según las indicaciones. Quería creer la explicación de Jonathan. Necesitaba creerla. Los gemelos requerían atención constante y ella no tenía energía para preocuparse por su propia salud, además de todo lo demás. Pero para el día 12, la fiebre había subido a 104. La molestia alrededor de la incisión se había intensificado hasta convertirse en un dolor persistente, que hacía difícil levantar a sus bebés sin hacer una mueca. Llamó de nuevo a Jonathan. Esta vez, él acudió personalmente a la casa. Examinó la zona de la incisión y la declaró limpia. Presionó suavemente su abdomen y notó cierta sensibilidad, pero nada alarmante. Ajustó la dosis del antibiótico y añadió un segundo medicamento para tratar la inflamación. Le dijo a David que se asegurara de que Rachel descansara y se mantuviera hidratada. Dijo que la infección era persistente pero no inusual y que su cuerpo simplemente necesitaba más tiempo para sanar. Rachel lo observó marcharse desde la ventana de su habitación, su coche desapareciendo por la calle, que se había convertido en todo su mundo. Quería confiar en él. Quería creer que un hombre que había sido el mejor amigo de su esposo durante 20 años, nunca la conduciría por el camino equivocado. Pero el dolor en su cuerpo contaba una historia diferente, y se le estaban acabando las razones para ignorarlo. Para la tercera semana después de la cirugía, Rachel había dejado de fingir que todo estaba bien. El dolor se había localizado en un punto específico de la parte baja de su abdomen, un lugar que podría haber señalado en un mapa con precisión quirúrgica. Latía de forma constante, un pulso profundo que parecía sincronizado con su corazón. La fiebre iba y venía de manera impredecible, subía por las tardes y bajaba por la noche solo para regresar al día siguiente. Había perdido 8 libras a pesar de comer con regularidad. Su rostro había adquirido un tono grisáceo que hizo que su hermana se quedara sin aliento al verla una mañana. Las tareas más simples se habían vuelto imposibles. Rachel ya no podía levantar a Ethan sin sentir un dolor agudo y punzante que le nublaba la vista. No podía inclinarse sobre la cuna de Emma para revisarla sin apoyarse con fuerza en la baranda. Caminar del dormitorio al baño la dejaba sin aliento y mareada. Comenzó a temer que estaba fallando a sus hijos, que se suponía que debía cuidarlos, y en cambio apenas podía cuidarse a sí misma. Lloraba en la ducha donde nadie podía oírla. Sonreía durante las tomas cuando lo único que quería hacer era gritar. Lo peor era algo que a Rachel le costaba incluso reconocer, incluso ante sí misma. Había un olor. Había comenzado de forma tenue una ligera acidez que notó durante su primera ducha en casa. Lo había atribuido a la cicatrización de la herida quirúrgica, a la combinación de medicamentos, vendajes y procesos naturales de su cuerpo. Pero el olor se había vuelto más fuerte.
Se impregnaba en su ropa. Llenaba el baño después de usarlo. Era distinto a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Un olor que parecía provenir de algún lugar profundo dentro de ella, de un lugar inaccesible. Rachel pasaba horas en el baño con la puerta cerrada, examinándose frente al espejo, tratando de identificar el origen de la traición de su propio cuerpo. Lloraba en silencio para que David no la oyera, para que su hermana no se preocupara, para que los bebés no absorbieran su miedo a través de ese vínculo misterioso que las madres comparten con sus hijos. Sentía una vergüenza que no sabía expresar, como si su cuerpo estuviera fallando una prueba fundamental de la feminidad. Había traído 2 vidas al mundo, y ahora algo dentro de ella se estaba pudriendo. Podía olerlo, podía sentirlo. Y nadie parecía comprender cuán grave era realmente. Internet se convirtió en su enemigo durante esas horas nocturnas en las que no podía dormir. Buscaba sus síntomas de forma obsesiva leyendo sitios médicos y foros, aterrorizándose con posibilidades que no podía confirmar. Infección, necrosis, sepsis. Las palabras se mezclaban en su mente agotada. Sabía que debía dejar de leer, que debía confiar en su médico, creer que Jonathan nunca permitiría que sufriera si hubiera algo realmente grave. Pero su cuerpo sabía lo que su mente se negaba a aceptar. Algo estaba muy mal. Finalmente se lo contó a David un jueves por la noche, después de que los gemelos se habían dormido, y su hermana se había ido a acostar en el cuarto de invitados. Se sentó en el borde de la bañera y describió el olor con toda la frialdad clínica que fue capaz de reunir. Las palabras se sentían como admisiones vergonzosas de un cuerpo que se había vuelto contra ella. David escuchó sin interrumpirla. Su rostro pasó rápidamente de la confusión a la preocupación y luego al miedo. Cuando terminó, la abrazó con fuerza durante varios minutos. Le prometió que lo resolverían. Le prometió que llamarían a Jonathan a primera hora de la mañana. Le prometió que todo estaría bien. Pero incluso mientras decía esas palabras, Rachel pudo ver el miedo en sus ojos. Él empezaba a comprender lo que ella sabía desde hacía días. Algo dentro de ella estaba muriendo. La llamada a Jonathan se desarrolló exactamente como Rachel había esperado. David describió los síntomas con sumo cuidado, su voz tensa por el pánico contenido de un esposo que veía a su mujer deteriorarse. Jonathan escuchó y hizo preguntas aclaratorias. Reconoció que los síntomas eran preocupantes, pero enfatizó que las complicaciones postquirúrgicas podían ser persistentes. Recomendó continuar con los antibióticos, añadir un tratamiento tópico para la incisión y darle al cuerpo más tiempo para sanar. Si no mejoraba en otra semana, dijo, deberían programar una visita al consultorio. Rachel escuchó toda la conversación desde la puerta del dormitorio. Observó a su esposo asentir ante las explicaciones de Jonathan, lo vio anotar el nombre de un nuevo medicamento, lo vio agradecer a su mejor amigo por el apoyo continuo. Cuando la llamada terminó, David se volvió hacia ella con una expresión de optimismo cauteloso. Repitió todo lo que Jonathan había dicho, como si las palabras fueran a resultar más convincentes viniendo de él. 2 días después, Richard llegó sin avisar. Había hablado con Rachel la noche anterior, y no le había gustado lo que oyó en su voz. No llamó antes porque sabía que su hija le diría que no se preocupara, que no hiciera el largo viaje, que no alterara su vida por algo que probablemente no era nada. Richard nunca había sido bueno ignorando los probablemente nada. Había pasado su vida confiando en sus instintos, y sus instintos estaban gritando. En el momento en que cruzó la puerta de la casa de Rachel, entendió por qué. Su hija parecía la sombra de sí misma. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos. Se movía con la cautela de alguien que vivía con dolor constante. Richard apartó a David esa misma tarde. No alzó la voz ni hizo acusaciones. Simplemente expuso los hechos. Rachel estaba empeorando. Los medicamentos no estaban funcionando. Algo iba seriamente mal. Quería que la viera otro médico en otro hospital, en un lugar donde Jonathan no tuviera conexión ni influencia. David empezó a protestar, a defender a su amigo, a explicar que Jonathan era uno de los mejores en su campo. Richard lo interrumpió con 5 palabras que silenciaron cualquier argumento. Tu esposa se está muriendo, David.
A la mañana siguiente, Rachel se encontró en el asiento del copiloto de la camioneta de su padre, observando cómo los suburbios familiares de Richmond daban paso a autopistas que no reconocía. Richard había conseguido una cita en un hospital a 40 millas de distancia, un lugar donde no conocía a nadie, y nadie los conocía a ellos. Había hecho las llamadas la noche anterior después de que todos se hubieran ido a dormir, usando el mismo enfoque metódico que había aplicado a cada problema en sus 63 años de vida. Rachel no discutió. Estaba demasiado cansada para discutir, demasiado cansada para hacer otra cosa que no fuera apoyar la cabeza contra la ventana y ver cómo el mundo pasaba borroso a 70 millas por hora. David había querido ir. Había insistido en acompañarla, pero alguien tenía que quedarse con los gemelos. Y la hermana de Rachel tenía un vuelo temprano de regreso a California. Así que eran solo Rachel y su padre, la misma configuración que había marcado tantos momentos críticos de su vida desde la muerte de su madre. Richard condujo en silencio durante los primeros 30 minutos. No era un hombre que llenara los silencios con palabras innecesarias. Cuando finalmente habló, su voz era firme pero suave. «Debí insistir más», dijo. «Cuando me dijiste por primera vez que algo no se sentía bien, debí confiar en ti. Debí haberte hecho cambiar de médico en ese momento». Rachel estiró la mano por encima de la consola y la apoyó en el brazo de su padre. «Esto no es culpa tuya», dijo. «Nada de esto es culpa tuya». El hospital apareció en el horizonte alrededor de las 9:30 de la mañana, un extenso complejo de edificios modernos que parecían brillar bajo la luz del sol de principios de verano. Richard estacionó en el aparcamiento para visitantes y ayudó a Rachel a bajar de la camioneta sosteniéndola por el codo, mientras caminaban lentamente hacia la entrada. Estaba más débil que incluso 2 días antes. El corto trayecto la dejó sin aliento. Las sillas de la sala de espera se sentían insoportablemente duras. Cuando por fin una enfermera llamó su nombre, Rachel no estaba segura de tener fuerzas para ponerse de pie. La médica a cargo era una mujer llamada la doctora Eleanor Webb, una obstetra de 54 años con 23 años de experiencia. Revisó el historial médico de Rachel con atención silenciosa, escuchó la descripción de los síntomas sin interrumpirla, y luego ordenó una tomografía abdominal completa, explicando que a veces la única forma de entender lo que ocurría dentro del cuerpo era mirar directamente. El consultorio de la doctora Webb era distinto al de Jonathan de una manera que Rachel no lograba expresar con palabras. Las paredes eran del mismo beige institucional. El equipo era igual de moderno y estéril, pero había una calidez en el ambiente, una sensación de atención sin prisas que hacía que Rachel se sintiera vista y no simplemente procesada. El estudio duró aproximadamente 45 minutos. Rachel yacía en una camilla estrecha, mientras los técnicos colocaban cámaras y monitores a su alrededor, captando imágenes de sus órganos internos desde ángulos que no podía imaginar. Richard esperó en el pasillo con las manos entrelazadas frente a él y la mirada fija en la puerta por la que su hija había desaparecido. Los técnicos fueron profesionales pero inusualmente callados. Se intercambiaban miradas que Rachel no podía interpretar. Tomaron muchas más imágenes de las que ella esperaba. Cuando finalmente la ayudaron a incorporarse uno de ellos, le dijo que la doctora Webb revisaría los resultados y hablaría con ella en breve. Ese en breve resultó ser casi 1 hora. Rachel permaneció sentada en una sala de exploración con su padre a su lado, ambos mirando el reloj y tratando de no imaginar lo peor. Cuando la doctora Webb entró, finalmente estaba acompañada por 2 colegas que Rachel no había visto antes. El rostro de la doctora estaba cuidadosamente neutral, pero en sus ojos había algo que hizo que el corazón de Rachel comenzara a latir con fuerza. La doctora Webb se sentó frente a Rachel y Richard. Colocó una tableta sobre la pequeña mesa entre ellos con la pantalla aún apagada. Comenzó a hablar con un tono mesurado explicando que el estudio había revelado algo inesperado. Quería que Rachel entendiera que lo que estaba a punto de ver podía ser perturbador, pero que iban a actuar de inmediato para solucionarlo. Quería que supiera que estaba en buenas manos y que superarían esto juntos. Rachel asintió.
Apretó la mano de su padre con una fuerza que no sabía que aún tenía. La doctora Webb giró la tableta hacia ellos y activó la pantalla. La imagen que apareció era negra-gris y blanca, un corte transversal del abdomen de Rachel, representado en el lenguaje clínico de las imágenes médicas. Y allí, inconfundible incluso para ojos sin entrenamiento, había un objeto que no debía estar allí, una forma metálica de 7 pulgadas, unas tijeras quirúrgicas incrustadas en tejido que ya había comenzado a morir a su alrededor. La sala quedó en silencio de esa manera, en que las salas quedan en silencio cuando el lenguaje resulta insuficiente. Rachel miró fijamente la imagen en la pantalla, su mente negándose a procesar lo que sus ojos veían con claridad. Las tijeras estaban ubicadas cerca de su útero, parcialmente incrustadas en un tejido que el estudio mostraba como necrótico. La infección contra la que su cuerpo había luchado durante casi 5 semanas no había sido causada por bacterias persistentes ni por una curación lenta. Había sido causada por un objeto extraño dejado dentro de ella durante la cirugía. La doctora Webb comenzó a explicar lo que significaba la imagen. Usó palabras como peritonitis, formación de abscesos e infección sistémica. Describió cómo las tijeras habían perforado el útero de Rachel, creando una herida que se había infectado y extendido. El tejido necrótico que rodeaba el instrumento había ido envenenando lentamente su organismo, liberando toxinas que explicaban la fiebre, el dolor y el olor que tanto la habían horrorizado. Explicó que Rachel necesitaría una cirugía de emergencia para retirar el objeto y reparar el daño. Dijo con la mayor suavidad posible que la lesión en el útero de Rachel probablemente era permanente. Incluso con una intervención inmediata, casi con certeza, nunca podría volver a llevar otro embarazo. Rachel escuchaba las palabras como si vinieran desde muy lejos. Pensó en Ethan y Emma con apenas un mes de vida esperando en casa con un padre que no sabía lo que estaba ocurriendo. Pensó en el futuro que había imaginado, en la familia más grande que había deseado construir, en los hermanos que había querido darles a sus gemelos. Pensó en Jonathan en cada cita y cada tranquilidad que le había dado en cada vez que le había dicho que fuera paciente. Las imágenes regresaron ahora en avalancha, reinterpretadas bajo este conocimiento nuevo y terrible. Su comentario sobre que ella se veía igual que en la universidad. Su desestimación de sus preocupaciones, su insistencia en que solo necesitaba más tiempo. Cada recuerdo adquirió un significado distinto, una oscuridad que le revolvió el estómago. Richard estaba sentado a su lado con lágrimas corriendo por su rostro. Sus manos temblaban. Tenía la mandíbula tan apretada que los músculos del cuello se marcaban como cuerdas. Quería golpear algo. Quería encontrar a Jonathan Mercer y obligarlo a responder por lo que había hecho. Pero su hija lo necesitaba allí. Necesitaba que fuera fuerte. Necesitaba que la ayudara a sobrevivir las siguientes horas. Cuando Rachel finalmente habló, su voz fue apenas un susurro. 2 palabras que cargaban todo el peso de lo que sentía. Él lo sabía. La mano de Richard apretó con más fuerza la de ella. La doctora Webb se inclinó hacia adelante y su expresión pasó de la preocupación profesional a algo más agudo. Señora Mitchell, dijo, está sugiriendo que el cirujano que realizó su cesárea sabía que se habían dejado instrumentos dentro de usted. Rachel miró la imagen en la pantalla, las tijeras que la habían estado destruyendo por dentro durante 32 días. Pensó en cada llamada, en cada explicación despectiva, en cada vez que había confiado en él, en contra de sus propios instintos. Sí, dijo. Sabía exactamente lo que hizo. La doctora Webb actuó con rapidez una vez que se confirmó el estado de Rachel. En menos de 90 minutos, Rachel estaba preparada para una cirugía de emergencia. El procedimiento duraría aproximadamente 4 horas e implicaría la extracción de las tijeras, una limpieza extensa del tejido infectado y una evaluación del daño a sus órganos reproductivos. La doctora Webb fue honesta respecto al pronóstico. La infección se había extendido de manera significativa. El útero estaba gravemente comprometido. Existía una alta probabilidad de que tuviera que ser extirpado por completo. Rachel firmó los formularios de consentimiento con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el bolígrafo.
Richard llamó a David desde el pasillo del hospital con la voz quebrada, mientras le daba una noticia que ningún esposo debería tener que escuchar jamás. La respuesta de David fue el silencio. Luego una sola palabra repetida una y otra vez: no, 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 no. Richard permaneció al teléfono con él durante 15 minutos, explicándole lo que estaba ocurriendo, lo que habían descubierto, y lo que estaba a punto de suceder. Para cuando colgó David, ya estaba organizando con un vecino el cuidado de los gemelos, para poder conducir hasta el hospital. La cirugía comenzó a las 2:15 de la tarde. Rachel fue sedada e intubada. La doctora Webb y su equipo trabajaron de manera metódica, primero localizando y retirando las tijeras, luego abordando el daño que habían causado. La peritonitis se había extendido por toda la cavidad pélvica de Rachel. Se habían formado múltiples abscesos que fue necesario drenar. El útero, cuando finalmente lo evaluaron, no tenía salvación. La doctora Webb realizó una histerectomía retirando el órgano que había llevado a Ethan y Emma al mundo apenas 5 semanas antes. David llegó al hospital alrededor de las 4 de la tarde, todavía con la ropa que se había puesto apresuradamente esa mañana, el rostro convertido en una máscara de shock y dolor. Richard lo encontró en la sala de espera y le contó todo: las tijeras, la infección, la histerectomía, el hecho de que Rachel sobreviviría pero que nunca podría tener más hijos. David escuchó sin decir una palabra. Cuando Richard terminó, David caminó hasta una esquina de la sala de espera, se sentó en una silla de plástico y lloró con esa angustia impotente que marca el final de una vida y el incierto comienzo de otra. Rachel salió de la cirugía a las 6:47 de la tarde. Estaba estable pero débil, su cuerpo exhausto por el trauma que había soportado y la intervención agresiva necesaria para salvarle la vida. La doctora Webb habló con David y Richard en el pasillo frente a la sala de recuperación, explicándoles lo que había encontrado y lo que había hecho. Era cautelosamente optimista respecto a la recuperación física de Rachel. La infección había sido tratada. El tejido dañado había sido retirado. Con tiempo y los cuidados adecuados, Rachel sanaría. Pero la doctora Webb tenía sus propias preguntas. En sus 23 años de práctica, había visto instrumentos quirúrgicos olvidados dentro de un paciente solo 2 veces. Ambos casos habían sido situaciones de emergencia con múltiples traumatismos y condiciones caóticas en el quirófano. La cesárea de Rachel, en cambio, había sido programada con antelación. Era un entorno controlado con un equipo quirúrgico completo. No había razón para que se dejara un instrumento dentro, a menos que algo hubiera salido terriblemente mal. Le preguntó a David sobre la cirugía, sobre el hospital donde se había realizado, sobre el cirujano que la había operado. David respondió de manera mecánica, aún procesando la realidad de lo ocurrido. Le habló de Jonathan, de su amistad, de los 20 años de historia que habían conducido a ese momento. Le dijo que Jonathan era uno de los obstetras más respetados de Virginia. Le dijo que había confiado la vida de su esposa a Jonathan, porque Jonathan era familia. La doctora Webb escuchó con atención. Cuando David terminó, tomó una decisión que pondría en marcha los meses siguientes. Llamó al hospital donde se había realizado la cesárea de Rachel. Informó el hallazgo de un instrumento quirúrgico retenido y solicitó una revisión inmediata del caso. Documentó todo lo que había encontrado y todo lo que Rachel le había contado y contactó a la Junta de Medicina de Virginia para presentar un informe formal del incidente. Para cuando Rachel despertó de la anestesia esa noche, con David sosteniendo una mano y Richard la otra, una investigación ya había comenzado. El hospital donde trabajaba Jonathan lo había suspendido de sus funciones mientras se realizaba la revisión. Sus registros quirúrgicos estaban siendo examinados, sus colegas estaban siendo interrogados, y una pregunta que nadie quería formular finalmente estaba sobre la mesa. ¿Y si esto no había sido un accidente? La investigación interna del hospital comenzó dentro de las 48 horas posteriores al informe de la doctora Webb. Un equipo de administradores, asesores legales y directores médicos se reunió en una sala de conferencias para revisar cada documento relacionado con la cesárea de Rachel Mitchell.
La pila de documentación era considerable e incluía evaluaciones preoperatorias, listas de verificación quirúrgica, notas de enfermería y resúmenes postoperatorios. La primera irregularidad apareció casi de inmediato. El protocolo quirúrgico estándar exigía 2 recuentos independientes de los instrumentos, uno realizado por la enfermera circulante y otro verificado por un segundo miembro del equipo quirúrgico. En el caso de Rachel, solo se había documentado un recuento. La firma que autorizaba ese recuento pertenecía a Jonathan Mercer, el médico responsable. Había anulado el requisito estándar de verificación secundaria, una decisión que violaba la política del hospital y eludía las medidas de seguridad diseñadas precisamente para evitar este tipo de catástrofes. La segunda irregularidad era aún más inquietante. El recuento postoperatorio de instrumentos mostraba que las 12 herramientas quirúrgicas estaban contabilizadas. Alguien había documentado que cada elemento estaba presente y había sido devuelto al inventario cuando claramente no era así. O se había cometido un error en el proceso de conteo, o alguien había falsificado deliberadamente el registro. El equipo investigador revisó el historial quirúrgico de Jonathan de los últimos 5 años. Analizaron sus tasas de complicaciones, los resultados de sus pacientes y su cumplimiento de los protocolos. Todo parecía ejemplar. Sus tasas de infección estaban por debajo del promedio. Sus índices de satisfacción de los pacientes eran consistentemente altos. Sus colegas lo describían como meticuloso y orientado al detalle. No había nada en su historial profesional que sugiriera que fuera capaz de un descuido de tal magnitud. Pero entonces encontraron la nota de enfermería. Patricia Holloway, la enfermera circulante que había estado presente durante la cirugía de Rachel, había documentado una discrepancia en su conteo original. Había señalado que parecía faltar un instrumento y que había comunicado esa preocupación al Dr. Mercer. Su respuesta, según sus notas, fue que él ya había verificado el conteo y que ella no debía retrasar el quirófano. Patricia había seguido sus instrucciones y completado la documentación en consecuencia. Los investigadores ahora tenían un momento documentado en el que las tijeras desaparecidas podrían haber sido identificadas. Tenían una respuesta documentada de Jonathan desestimando esa preocupación y un conteo final falsificado que llevaba su firma. La pregunta de si esto había sido un accidente se volvía cada vez más difícil de responder afirmativamente. Patricia Holloway fue el primer miembro del equipo quirúrgico en ser entrevistado formalmente. Llegó a las oficinas administrativas del hospital un martes por la mañana, visiblemente nerviosa, con las manos fuertemente entrelazadas sobre su regazo, mientras se enfrentaba a un panel de investigadores. Llevaba poco más de 2 años ejerciendo como enfermera. Nunca había estado involucrada en un caso de mala praxis médica. Nunca había imaginado que una cesárea rutinaria terminaría en algo así. Su relato coincidía con la documentación que había presentado el día de la cirugía. Describió cómo realizó el conteo postoperatorio de instrumentos y descubrió la discrepancia. Describió cómo se acercó al Dr. Mercer y expresó su preocupación. Describió cómo él desestimó sus hallazgos e insistió en que no retrasara el quirófano. Describió sentirse intimidada e insegura, y en última instancia obligada a someterse a su autoridad. Los investigadores le preguntaron por qué no había escalado sus preocupaciones a otro médico o al supervisor de enfermería. La respuesta de Patricia fue honesta e incómoda. El Dr. Mercer era un médico titular con 15 años de experiencia. Yo era una enfermera junior que llevaba 14 meses en el puesto, dijo. Él me dijo que el conteo era correcto. Le creí. Sandra Wellington, la enfermera quirúrgica veterana que había asistido durante el procedimiento, aportó un testimonio adicional que planteó nuevas preguntas. Describió a Jonathan como profesional, pero inusualmente distante durante la cirugía. Mencionó un momento después de que los bebés habían sido entregados, pero antes de que se cerrara la incisión en el que Jonathan se había detenido durante un periodo prolongado. Calculó que permaneció casi 30 segundos de pie, mirando fijamente el abdomen abierto de Rachel, inmóvil. Cuando los investigadores le preguntaron si había encontrado ese comportamiento inusual, la respuesta de Sandra fue inmediata. Absolutamente. He asistido en más de 1000 cirugías.
Los cirujanos no se detienen en medio de un procedimiento para quedarse mirando. No se congelan, ni se desconectan. El doctor Mercer siempre estaba sereno, siempre en control. Pero en ese momento era como si estuviera en otro lugar, como si estuviera tomando una decisión sobre algo que no era medicina. A medida que avanzaba la investigación interna, los administradores del hospital tomaron la decisión de involucrar a las fuerzas del orden. Las circunstancias del caso de Rachel habían ido más allá de la mala praxis médica y entraban en un terreno que sugería una posible conducta criminal. Se obtuvo una orden judicial para los dispositivos electrónicos personales de Jonathan Mercer, incluidos su computadora de escritorio, su portátil y su teléfono inteligente. El examen forense de esos dispositivos comenzó el 22 de julio de 2019, realizado por un equipo de investigadores con experiencia en la recolección de evidencia digital. Trabajaron de manera metódica extrayendo historiales de navegación, archivos eliminados y datos en caché que Jonathan había asumido que habían desaparecido para siempre. Lo que descubrieron transformó el caso de una cuestión de negligencia a una cuestión de intención. El historial de búsquedas de Jonathan reveló un patrón de consultas que se remontaba a casi 3 meses antes de la cirugía de Rachel. A finales de marzo, poco después de enterarse de que él sería quien atendería el parto de los gemelos de Rachel, había comenzado a investigar complicaciones asociadas con instrumentos quirúrgicos retenidos. Las búsquedas eran específicas y detalladas: cuánto tiempo tardan los objetos quirúrgicos retenidos en causar síntomas, cronograma de infección por cuerpo extraño después de una cirugía, si unas tijeras pueden dejarse dentro de un paciente sin detección inmediata. Los investigadores documentaron cada consulta anotando fechas y horas, construyendo el retrato de un hombre que estaba estudiando las consecuencias de un acto que aún no había cometido. En abril, sus búsquedas se desplazaron hacia el terreno legal. Investigó la diferencia entre la negligencia médica y la responsabilidad penal. Leyó estudios de casos de médicos que habían sido procesados por errores quirúrgicos frente a aquellos que solo enfrentaron sanciones civiles. Analizó los estándares probatorios necesarios para demostrar daño intencional frente a negligencia. Una búsqueda realizada apenas 2 semanas antes de la cirugía de Rachel planteó una pregunta que hizo que el investigador principal se detuviera. ¿Puede probarse la intención sin confesión en mala praxis médica? Los investigadores documentaron más de 40 búsquedas individuales relacionadas con instrumentos quirúrgicos retenidos, cronogramas de infección y el procesamiento penal de profesionales médicos. Las búsquedas se realizaron durante un periodo de 8 semanas con una frecuencia que aumentaba a medida que se acercaba la fecha prevista del parto de Rachel. La última búsqueda, realizada la noche anterior a la cirugía, era escalofriantemente simple: complicaciones, tijeras retenidas, cesárea. Cuando el investigador principal presentó estos hallazgos ante la Fiscalía del Distrito, la respuesta fue inmediata. Este no era el patrón de investigación de un médico preocupado por posibles complicaciones. No era la diligencia debida de un cirujano cuidadoso preparándose para un caso difícil. Esto era preparación. Esto era planificación. Era un hombre que quería comprender las consecuencias de sus actos antes de cometerlos. La orden de arresto de Jonathan Mercer se redactó esa misma tarde. La evidencia más dañina no provino del historial de búsquedas de Jonathan, sino de sus comunicaciones personales. Los investigadores recuperaron mensajes de texto e intercambios de correos electrónicos que revelaban un patrón de obsesión que se remontaba a años atrás, mucho antes del embarazo de Rachel, mucho antes de la cirugía que destruyó su capacidad de tener más hijos. Jonathan había mantenido contacto esporádico con un antiguo compañero de universidad, llamado Derek Simmons, alguien que conocía sus sentimientos por Rachel desde los años universitarios. Los mensajes entre ambos abarcaban más de una década y dibujaban el retrato de un hombre que nunca había superado un rechazo ocurrido cuando tenía 20 años. En 2015, 3 años después de la boda de David y Rachel, Jonathan escribió a Derek sobre haber visto a la pareja en una reunión de un amigo en común. Los observé toda la noche, decía el mensaje. Ella se veía feliz, se veía hermosa y lo miraba a él. Nunca se vuelve más fácil. En 2018, tras enterarse de que Rachel y David estaban intentando tener hijos,
El tono de Jonathan cambió. David lo obtiene, todo escribió. La mujer, la carrera, ahora una familia. ¿Y yo qué obtengo? ¿Qué he obtenido alguna vez? El mensaje más incriminatorio fue enviado apenas 3 meses antes de la cirugía de Rachel. Jonathan escribió a Derek sobre el embarazo, sobre haber sido invitado a ser el médico de Rachel. La está trayendo a mí, decía el mensaje. Después de todo, la está poniendo en mis manos. La vida tiene un extraño sentido del humor. La respuesta de Derek preguntaba qué planeaba hacer Jonathan. La respuesta de Jonathan fue breve y perturbadora. Él hizo su elección hace 15 años. Las elecciones tienen consecuencias. Y ahora, por fin, la balanza está a punto de inclinarse. Los fiscales ya tenían pruebas del motivo. Tenían pruebas de planificación. Tenían pruebas de un hombre que había pasado 15 años alimentando una herida y que finalmente había encontrado la oportunidad de hacer sangrar a otra persona. El 3 de agosto de 2019, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, Jonathan Mercer fue arrestado en su casa en un tranquilo suburbio de Richmond. Se estaba preparando para ir a trabajar cuando sonó el timbre. Abrió la puerta y se encontró con 4 agentes de policía y 2 detectives en el porche, con una orden de arresto en la mano. Los cargos eran graves: agresión agravada con intención de causar daño corporal, negligencia médica con resultado de lesión permanente y puesta en peligro imprudente. Las penas potenciales combinadas, en caso de ser declarado culpable de todos los cargos, superaban los 25 años de prisión. Jonathan no se resistió, no discutió ni proclamó su inocencia. Simplemente preguntó si podía cambiarse la bata antes de ser detenido. Los agentes le permitieron vestirse bajo su supervisión. Luego fue esposado, conducido a un vehículo policial que lo esperaba y trasladado a la cárcel del condado para su procesamiento. El arresto apareció en las noticias locales en cuestión de horas. Un médico respetado, un miembro de confianza de la comunidad médica, era llevado esposado por cargos que parecían casi increíbles. Sus colegas expresaron sorpresa e incredulidad. Sus pacientes, decenas de los cuales le habían confiado los momentos más íntimos de sus vidas, luchaban por reconciliar al hombre que conocían con las acusaciones que se le imputaban. David Mitchell se enteró del arresto a través de una alerta de noticias en su teléfono. Estaba sentado en la habitación del hospital donde Rachel se recuperaba, sosteniendo su mano mientras ella dormía cuando apareció la notificación. Miró la pantalla durante mucho tiempo leyendo las mismas 3 frases una y otra vez. Luego se acercó a la ventana y miró el estacionamiento de abajo donde la gente entraba y salía ajena al hecho de que el mundo entero de un hombre acababa de derrumbarse. Esa noche, cuando Rachel despertó, David le contó sobre el arresto. Ella escuchó sin hablar, con la mirada fija en algún punto indefinido. Cuando él terminó, ella hizo una sola pregunta. ¿Encontraron los mensajes? David asintió. Entonces, tal vez ahora la gente me crea, dijo ella. Tal vez ahora entiendan lo que él realmente es. El juicio de Jonathan Mercer comenzó el 14 de enero de 2020, en una sala que había visto su cuota de casos sensacionales, pero nada parecido a esto. La galería estaba abarrotada de periodistas profesionales, médicos y ciudadanos comunes atraídos por una historia que parecía arrancada de las páginas de un thriller. El equipo de la fiscalía, encabezado por la fiscal adjunta Michelle Foster, había pasado meses construyendo un caso que se sostenía sobre un único argumento central. Esto no fue un accidente. Esto no fue negligencia. Fue un acto deliberado de venganza cometido por un hombre que había pasado 15 años esperando la oportunidad. El alegato inicial duró casi 2 horas. Foster guió al jurado a través de cada pieza de evidencia que verían en las semanas siguientes. Describió la obsesión de Jonathan con Rachel, documentada a lo largo de años mediante mensajes y entradas de diario. Expuso su historial de búsquedas, las decenas de consultas sobre instrumentos quirúrgicos retenidos y sus consecuencias. Explicó cómo había anulado protocolos de seguridad, desestimado las advertencias de una enfermera y falsificado registros médicos para encubrir sus acciones. Describió el daño causado al cuerpo de Rachel, la cirugía de emergencia, la histerectomía y la pérdida permanente de su capacidad para tener hijos.
El abogado defensor, un litigante experimentado llamado Walter Patton, ofreció una narrativa completamente distinta. Su cliente era un médico dedicado que había cometido un terrible error bajo presión. El historial de búsquedas solo demostraba que Jonathan era un doctor concienzudo que investigaba posibles complicaciones. Los mensajes reflejaban dolor emocional, no intención criminal. La cirugía fue compleja. Los accidentes ocurren. Sugerir que un hombre mutilaría deliberadamente a una paciente por un amor universitario no correspondido no solo era absurdo, sino un insulto a la profesión médica. El jurado escuchó a ambas partes con atención cuidadosa. 12 ciudadanos comunes, que en última instancia decidirían si Jonathan Mercer era un monstruo con bata blanca o un chivo expiatorio sacrificado en el altar de la tragedia. La verdad, descubrirían, era más compleja que cualquiera de las dos versiones. Rachel Mitchell testificó el cuarto día del juicio. Entró en la sala apoyada en el brazo de David, avanzando lentamente pero con firmeza hacia el estrado. Había perdido peso desde la cirugía. Su rostro estaba más delgado, pero sus ojos eran claros y decididos, los ojos de una mujer que había decidido que su dolor no sería en vano. Las preguntas de la fiscalía la guiaron por toda la historia. Desde el primer momento en que conoció a Jonathan en la universidad hasta la mañana de la cirugía, describió la presentación incómoda en el comedor, su comentario durante la primera cita prenatal, la incomodidad persistente que había sentido durante todo el embarazo. Describió los síntomas posteriores a la cesárea, las llamadas telefónicas despectivas de Jonathan y las 5 semanas de deterioro, antes de que su padre interviniera finalmente. Cuando la fiscal le preguntó por su condición actual, la voz de Rachel se mantuvo firme. «No puedo tener más hijos», dijo. «Los gemelos que tengo son los únicos hijos que tendré jamás. Jonathan me quitó eso. No lo hizo por accidente, lo hizo porque no lo elegí hace 20 años. El contrainterrogatorio fue agresivo». Patton cuestionó la interpretación de Rachel, sugiriendo que su incomodidad con Jonathan no era más que torpeza social exagerada. Señaló que ella nunca había pedido formalmente cambiar de médico, ni había presentado una queja oficial sobre su comportamiento. La respuesta de Rachel fue mesurada pero contundente. «Confié en el juicio de mi esposo. Confié en su amistad. Pensé que estaba siendo paranoica. Pensé que mis instintos estaban equivocados. Pasaré el resto de mi vida deseando haberlos escuchado». Cuando el abogado defensor sugirió que dejar las tijeras dentro de su cuerpo había sido simplemente un accidente trágico, Rachel se inclinó ligeramente hacia adelante. «Él investigó cuánto tiempo tardaría en enfermarme», dijo. «Investigó qué le pasaría a mi cuerpo. Sabía exactamente lo que hacía cuando dejó esas tijeras dentro de mí. Los accidentes no se planifican». El juicio duró 3 semanas. El jurado escuchó el testimonio de 16 testigos incluidos cirujanos, enfermeras, analistas forenses y expertos psicológicos. Revisaron cientos de páginas de documentos. Examinaron el historial de búsquedas, los mensajes y los registros médicos falsificados. Escucharon al propio Jonathan Mercer, quien subió al estrado en su defensa y sostuvo durante horas de interrogatorio que había cometido un error honesto. Los alegatos finales se presentaron el 6 de febrero de 2020. La fiscalía resumió la evidencia con precisión, enfatizando el patrón de obsesión, la planificación deliberada y la indiferencia cruel ante las advertencias que podrían haber ahorrado a Rachel 5 semanas de sufrimiento. La defensa apeló a la duda, argumentando que el caso se basaba en evidencia circunstancial y especulación psicológica. El jurado deliberó durante 4 días de discusiones y debates, de revisión de pruebas y reconsideración de testimonios de 12 personas, intentando llegar a una conclusión unánime sobre lo que realmente ocurrió en aquel quirófano. El 11 de febrero a las 3:47 de la tarde, el jurado regresó a la sala. El portavoz, un hombre de mediana edad con el cabello gris y expresión solemne, se puso de pie y leyó el veredicto. Por el cargo de agresión agravada con intención de causar daño corporal culpable. Por el cargo de mala praxis médica con resultado de lesión permanente culpable. Por el cargo de puesta en peligro imprudente culpable. Jonathan Mercer no mostró ninguna reacción visible.
Su rostro permaneció como la misma máscara impasible que había llevado durante todo el juicio. Su abogado le colocó una mano sobre el hombro. La sala estalló en susurros e exclamaciones, y el sonido de los periodistas apresurándose hacia las salidas para enviar sus crónicas. Rachel estaba sentada en la primera fila del público con su esposo a un lado y su padre al otro. Cuando la palabra culpable resonó en la sala del tribunal, no lloró, no celebró. Simplemente cerró los ojos y exhaló liberando algo que había estado conteniendo durante más tiempo del que podía recordar. Jonathan Mercer fue sentenciado el 15 de marzo de 2020. La jueza, una veterana del estrado que había visto a innumerables criminales comparecer ante ella, pronunció unas palabras que serían citadas en libros de texto jurídicos durante años. Describió a Jonathan como un hombre que había convertido su profesión en un arma que había utilizado su posición de confianza para infligir daño a una paciente vulnerable. Señaló la premeditación evidente en sus investigaciones, la crueldad evidente en su desprecio por el sufrimiento de Rachel, y la arrogancia evidente en su creencia de que nunca sería descubierto. Lo condenó a 15 años de prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 12 años. Su licencia médica fue revocada de manera permanente. Rachel observó la sentencia desde el mismo asiento que había ocupado durante todo el juicio. No habló públicamente después, no concedió entrevistas ni emitió comunicados. Simplemente salió del juzgado junto a David, y su padre subió a un automóvil que la esperaba, y se alejó del edificio donde su dolor había sido finalmente reconocido. En los meses que siguieron, Rachel se concentró en su recuperación. Asistió a fisioterapia para tratar los efectos persistentes de la cirugía. Trabajó con una terapeuta para procesar el trauma que había vivido. Pasó horas con Ethan y Emma memorizando sus rostros, registrando cada logro, construyendo una relación con los hijos que serían los únicos que tendría. En una entrevista realizada un año después del juicio, Rachel reflexionó sobre lo que Jonathan le había arrebatado. «Tengo 2 hijos hermosos», dijo. «Estoy agradecida por ellos todos los días, pero también lloro por los hijos que nunca tendré. La familia que imaginé nunca existirá. Jonathan no solo dejó unas tijeras dentro de mí, me robó un futuro que nunca podré recuperar». Hizo una pausa antes de continuar. «Pero no me quitó todo. No me quitó mi matrimonio. No me quitó a mi padre. No me quitó a Ethan ni a Emma. Pensó que estaba ajustando cuentas castigándome por una decisión que tomé cuando tenía 20 años. Pero lo único que hizo fue destruirse a sí mismo». Rachel Donovan Mitchell sobrevivió. Reconstruyó su vida alrededor de la familia que le quedó. Aprendió a vivir con la ausencia y a encontrar gratitud y presencia. Y Jonathan Mercer. Él permanece sentado en una celda de prisión, rodeado de muros de concreto y barrotes de hierro, con nada más que tiempo para reflexionar sobre lo que le costó su obsesión, y sobre todo, aquello que jamás pudo devolverle. Gracias por ver este documental. Si esta historia te conmovió, recuerda dar me gusta, compartirla y suscribirte para más contenidos como este. Tu apoyo lo es todo.